En la reunión de cada domingo, en la palabra que escuchamos, en la plegaria, en el alimento santo que compartimos, sucede algo inefable que nos sobrepasa y nos atrae: la presencia del Dios vivo en Jesucristo. Hermanos, por favor, se ponen de pie para recibir al Padre Nectalí y a los hermanos servidores del sector San Pablo de Tarso. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios, venid, entremos todos dando gracias, venid, cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva, cantemos la alabanza a nuestro Dios, cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios, entremos por las puertas dando gracias, pidamos al Señor también perdón, perdón por nuestras faltas los hermanos, perdón por nuestro pobre corazón, cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Santa Misa Dominical. Hoy tenemos la alegría de tener aquí a las comunidades. Encomendamos a cada una de ellas, de manera especial al sector San Pablo de Tarso. También pedimos en esta Santa Misa por las siguientes intenciones. Pedimos por el alma de Daniel Ernesto Coelho, por el alma de Nora Antonieta de Imeri, por el alma de Víctor Ernesto González, por el alma de Marisol de Rivas, por el alma de Manuel Roberto Martinó Iraeta, por el alma de Luis Antonio García Lara, por el alma de Esther Serrano de Flores. Acción de gracias por el cumpleaños número 84 de Juana Teresón. Para participar dignamente de esta celebración, reconozcamos nuestros pecados diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se sientan, por favor. Daremos inicio a la liturgia de la palabra. El joven israelita Isaías, al oír la poderosa voz del Señor preguntando, ¿a quién enviaré?, responde, aquí estoy, Señor, envíame. Escuchemos la primera lectura. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Junto al salmista, entonemos una alabanza a Dios por haber dado cumplimiento a sus promesas y aclamemos con el coro. Salmo 137. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus santos, de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos porque tu gloria es inmensa. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste.
mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Pablo recuerda agradecido cómo Cristo resucitado se le apareció y le envió al mundo de los paganos para ser testigo de la resurrección. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos, y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedro, estremecido por el poder de Jesús sobre el mar, se hinca temeroso, pero Jesús confirma su llamado. No tengas miedo. Desde hoy serás pescador de hombres. Hermanos, se ponen en pie para escuchar el Santo Evangelio y cantamos el Aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón.
Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Y así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siéntense un momento. Hermanos, hoy el Evangelio nos invita para que renovemos, nos invita a recordar de nuevo, a actualizar de nuevo ese llamado tan maravilloso que el Señor nos ha hecho. Ustedes y yo estamos aquí para celebrar nuestra fe, pero antes de nuestra propia capacidad está el llamado de Dios. Es Dios quien nos ha llamado y nos ha llamado para que participemos de su bienaventuranza, para que seamos felices. Para eso nos ha llamado el Señor, para que siguiéndole a Él podamos ver la gloria de Dios, para que siguiéndole a Él podamos disfrutar de aquello que humanamente no se puede alcanzar. Vemos en la primera lectura, hemos escuchado cómo el profeta comienza reconociendo su poquedad, reconociendo su pecado, reconociendo que era un hombre. Y por eso él dice en la primera lectura: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Hermanos, en el llamado que Dios nos hace encontramos muchas dificultades, y esas dificultades son para reconocer que nosotros somos pecadores. Esas dificultades son para que en ellas se gloríe el poder de Dios. En el Evangelio pasa también esa dificultad y el Señor les dice: remen mar adentro. Ellos pusieron aquella dificultad. Hemos pasado, le dice, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. La dificultad que siempre vamos a encontrar en ese llamado que Dios nos hace. Igual en la primera lectura: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Y Dios le dice: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada, tus pecados están perdonados. Y en el Evangelio: apártate de mí que soy
un pecador, porque soy un pecador. Y el Señor les responde, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En la llamada, hermanos, tengamos siempre presente, para poder avanzar en esa respuesta que Dios nos pide, porque es Él quien nos ha llamado, tenemos que siempre ser humildes y reconocer que solo con ayuda de Dios uno puede responder ante el desafío de la llamada de Dios, porque Dios nos llama a cosas grandes. Dios no nos ha llamado a quedarnos ahí a la orilla del mar, como querían estar los apóstoles. Dice, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Le dice mar adentro, no se queden allí en la orilla. Y qué maravilloso, hermanos, es contemplar en nuestra realidad carecida de tantos bienes, en nuestra realidad que ha experimentado la crisis, como estos apóstoles, como Pedro y Santiago y Juan, habían experimentado esa dificultad, no habían pescado nada. Y en ese momento Dios les da la bendición de la pesca, el milagro de la pesca. Dice la palabra, cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Tenemos dos momentos. El primer momento duro, momento oscuro, como decimos en nuestro lenguaje, salados, sin bendición. Pero en un segundo momento vemos la bendición, vemos la abundancia. En un primer momento la calamidad, en un segundo momento la abundancia. Pero ¿qué fue lo que ocasionó esa abundancia? ¿Qué ocasionó esa abundancia? Uno, el querer de Dios. Dios quiere dar abundancia. ¿Qué otra realidad propició esa abundancia? La disposición aún en contra de la realidad que estaban viviendo. El tiempo ya era de día no es favorable pescar, pero ellos confiaron en la palabra de Dios, se pusieron a disposición de lo que Dios les mandaba. Y Dios les decía, remen mar adentro. Pero antes había pasado algo muy importante. Antes Jesús había estado en la barca de Pedro. Nosotros también, hermanos, si queremos ver la prosperidad en nuestra vida, tenemos que disponer nuestra barca, nuestro corazón, nuestro interior, para que Dios se sirva de nosotros, para que Dios habite en nosotros, para que Dios hable hacia los demás a través de nosotros. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio de vida, a través de nuestra amabilidad. Dice Jesús, dice la palabra que Jesús estaba a la orilla del lago y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Encontramos una gente sedienta de la palabra de Dios. Y encontramos también a unos hombres que estaban ahí cansados. Dos realidades que hoy en día también las podemos experimentar. Hay sed de palabra de Dios y hay cansancio de parte de servidores, ¿sí o no? Y no solo aquí, en todos lugares, en toda parroquia. ¿Por qué? Porque los siervos, los servidores de Dios son muy pocos. Por eso Jesús dijo, pidan, porque los siervos son muy pocos, la mies es mucha y los servidores pocos. Y encontramos esa realidad aquí en el Evangelio. La gente tenía hambre de escuchar la palabra de Dios, se agolpaba en torno suyo, en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Y dice, Jesús vio dos barcas que estaban a la orilla. ¿Las barcas estaban desocupadas o estaban ocupadas?
desocupadas, ni siquiera zambos habían agarrado, nada en absoluto. Eran unas barcas cansadas. O sea, allí en esa barca estaba la figura de Santiago, de Pedro, de Juan, el cansancio de ellos, representados en el vacío de esa barca. Y Jesús dice, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Jesús también ve ahora tantos hermanos que están como desanimados, como cansados, porque no han aprovechado, porque no han visto el milagro, no han visto el resultado que esperaban en ese afán por hacer la voluntad de Dios. Dice, los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Por un lado estaban las barcas y por otro lado estaban los pescadores lavando las redes. Como quien dice, tiremos la toalla porque aquí por gusto no hay nada que hacer. Y Jesús subió a una de las barcas y le pidió que la alejara un poco de la tierra. Hermanos, para poder tener el milagro en nuestra vida, para poder tener esa pesca abundante, espiritual y material, necesitamos que en nuestra vida esté Jesús y poder alejarnos de la tierra, un poco de los afanes de esta tierra, de este mundo. Dice, le pidió que la alejara un poco y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Sentados en la capilla del Santísimo, aprendamos de Jesús. Qué hermoso es ver tanta gente que viene a la adoración al Santísimo Sacramento. A horas altas de la noche está allí postrada ante el Santísimo Sacramento. Y qué lamentable es también ver que en tantas horas no hay quien adore al Señor y habiendo tanta necesidad. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera dicho, hey, ¿y quién te ha dado permiso? Yo no te doy permiso para que subas a mi barca, porque por otra parte me la podés, ya está lista, ya voy a guardarla. Pero él cedió para que Dios ocupara su barca. Y vean que humanamente hablando ellos estaban ya convencidos, estaban ya como estabilizados en el sentido de que ya no iban a ir a pescar de nuevo, porque ya estaban lavando las redes. Pero de pronto Dios comenzó a hablar y a proclamar la buena nueva en esa barca, que puede simbolizar nuestra vida. Esa barca, lo que contiene todo nuestro ser, puede simbolizar esa barca. Entonces necesitamos que en nuestra vida Jesús ocupe nuestra barca, nuestra vida, para manifestar su gloria. Y luego Dios nos manda a trabajar en nuestra vida y le dice, lleva la barca mar adentro, lleva tu vida mar adentro. Eso quiere decir, lleva tu vida por la santidad, lleva tu vida por la oración, lleva tu vida por el perdón, lleva tu vida por el servicio, lleva tu vida al encuentro de los demás para que podamos ver la gloria de Dios. Y vamos a encontrar dificultades. Y Pedro en un primer momento se negó, pero hizo caso. Dice, fiando en tu palabra, echaré las redes. Y Jesús finalmente le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y finalizo lo que hemos escuchado en la segunda lectura. Dice el apóstol, siempre hablando de ese llamado, porque a todos el tema de este domingo es el llamado que Dios nos hace y que nos llama para que podamos ver, para que podamos experimentar sus milagros, su poder en nosotros. Y dice, se me apareció también a mí que soy como un aborto, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Por eso soy el último de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol. Sin embargo,
Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Hermanos, la gracia de Dios que no sea estéril en nosotros. Es estéril cuando no queremos reconocer nuestros errores, cuando solo estamos para ver los errores de los demás y para acusar a los demás, sin darnos cuenta que Dios nos ha llamado a todos, aun a pesar de nuestros errores, y que tenemos que esforzarnos para que Dios esté en nuestra vida, en nuestra barca. Que así sea. Nos ponemos de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Por la Iglesia santa y pecadora, purificada por el Espíritu de Dios y necesitada siempre de conversión, roguemos al Señor. Por los que admiran a Jesús de Nazaret y han descubierto en Él al Dios santo y misericordioso, que trasciende a todos y está cercano a nosotros, roguemos al Señor. Por los que trabajan, como los discípulos, pescando en el lago durante la noche, en la industria, en los hospitales, en los servicios públicos, roguemos al Señor. Por nosotros, que queremos vivir la experiencia religiosa y la disponibilidad de Pedro, de Isaías, roguemos al Señor. Pidamos al Señor para que nos conceda el entusiasmo, la fortaleza para poder remar mar adentro y poder emprender esa llamada que el Señor nos ha dado a la evangelización. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que Dios nos ayude a ser humildes en su servicio y podamos, así como los profetas, así como hemos escuchado ahora en la palabra, comenzar por reconociendo nuestros pecados y poder acercarnos a Él con toda humildad para poder servirle, soportando los errores de los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Atiende, Padre bueno, nuestras súplicas y concédenos la abundancia de tus bienes, como sucedió en tus apóstoles. Te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se sientan, por favor. Con la colecta y la presentación de los dones, damos inicio a la liturgia eucarística. Recibe, Señor, en esta misa mi ofrenda junto al pan y al vino. No es una limosna, porque no eres un mendigo. No es un pago, porque no tienes un precio. Lo que te ofrezco no es lo que me sobra. Señor, esta aportación representa mi reconocimiento de todo lo que tengo y todo lo que soy, y tú me lo has dado, y mi agradecimiento porque eres mi Señor, a quien ofrezco el fruto de mi trabajo para las necesidades, sostenimiento y engrandecimiento de nuestra Iglesia, y tengamos lo necesario para cumplir la misión que nos has encomendado. Amén.
Señor, te presentamos estos dones de pan y vino que hemos recibido de tu generosidad y que por la acción del Espíritu Santo se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre. Ellos expresan la gratitud de los pueblos de la tierra que al contemplar tus maravillas se han sentido acogidos por tu infinita misericordia. De igual manera, nos presentamos a ti para que nos concedas la gracia de seguirte por medio de tu palabra y seamos discípulos misioneros. Con este vino, junto con este pan, traemos, Señor, nuestra ofrenda a tu altar, agradecidos porque tú nos los das y con nosotros te has querido quedar. Convertirás este pan en tu carne, convertirás este vino en tu sangre, y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. Aquí están nuestras manos que te quieren servir. Llévanos donde el pobre necesita de ti. Aquí están nuestras vidas, hoy queremos luchar porque llegue tu reino de justicia y de paz. Convertirás este pan en tu carne, convertirás este vino en tu sangre, y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. El bien de unos es bien de todos, y lo hemos visto ahora en la pesca milagrosa. Pidieron a los que estaban allí que les ayudaran con los bienes recibidos de Dios, para que no tengamos envidia de que a uno le va bien, sino que nos unamos a esa acción de gracias. Unámonos a este altar en gratitud al Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y su santa iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramentos de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño
de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su auxiliar Gregorio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Daniel Ernesto,
de Nora Antonieta, de Víctor Ernesto, de Marisol de Rivas, de Manuel Roberto, de Luis Antonio, de Esther Serrano y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Óscar Arnulfo Romero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense un saludo de paz. Este es Jesucristo, el que obró el milagro de la multiplicación, el que obró el milagro de la pesca. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Para los hermanos que van a recibir la Sagrada Comunión, es importante que antes de comulgar mediten en lo siguiente. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Quien vaya a recibir la Sagrada Comunión debe abstenerse de tomar cualquier alimento al menos 1 hora antes, a excepción del agua y las medicinas. Invitamos a todos los hermanos que no van a poder recibir la comunión sacramental a hacer una comunión espiritual diciendo interiormente: yo quisiera, Señor, recibirte con aquella devoción de los santos y con ese amor de María. No pudiendo ahora recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y concédeme la gracia de la conversión. Virgen Santísima, muéstranos a Jesús y enséñanos a amarle y servirle. Amén. Pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirar se
Señor, en este momento de acción de gracias, recibe nuestra gratitud por ese llamado que nos has hecho desde que fuimos bautizados. Tú nos consagraste como profetas. Gracias, Señor. Te pido que fortalezcas a cada uno de los que has llamado. Que puedan obedecer ese mandato. Remen mar adentro, aun cuando las circunstancias no nos favorecen. Señor, tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra fortaleza. Reanima nuestras vidas, Señor, para que emprendamos una vez más con mayor ímpetu en esa gran labor misionera. Virgen Santísima, ayúdanos. Para que seamos misioneros de las maravillas del Señor. Que seamos testigos de que Dios está vivo y tiene poder y lo hemos experimentado. Amén. Amén. De pie, por favor. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir tan unidos en Cristo que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea.